Muy buenos días a todos los estimables periodistas de los diferentes medios de comunicación que hoy nos acompañan en esta conferencia de prensa virtual que ha sido convocada por la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones y por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Son dos los temas que estaremos tratando en esta conferencia de prensa. Uno es, el recibo de luz me llegó más caro en medio de la pandemia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y ahora qué hacemos? Y un segundo tema sería, los diputados avanzan con un proyecto de ley que esta semana podría ser votado en primer debate. ¿Cómo afectaría al monto de la tarifa eléctrica? Nos acompañan en la mesa principal don Alan Benavides, presidente de SEDET, don Eric Rojas, vicepresidente de SEDET, don Adán Marchena, representante de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y también nos acompaña el asesor legal de SEDET, el licenciado Rubén Zamora. De inmediato entonces, nada más indicarles que al final de la exposición de los 4 representantes de las empresas distribuidoras, abriremos un periodo de preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta o tienen alguna duda, desean hacer alguna consulta, lo pueden hacer al teléfono de WhatsApp, o más bien al número de WhatsApp, 88 88 38 83, repito, 88 88 38 83. De seguido le vamos a dar la palabra al señor Alan Benavides, presidente de la Cámara de Empresas de Distribución y Telecomunicaciones. Muchas gracias a todos los representantes de los diferentes medios que nos acompañan esta mañana. Este momento para las empresas distribuidoras es muy importante por la situación que están viviendo muchas familias en Costa Rica. Y queremos decir que desde hace varios meses, cuando se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, sentimos y manifestamos gran preocupación por el impuesto que se incluyó en los recibos de electricidad y las compras de electricidad. Nadie sospechaba lo que vendría y posteriormente, cuando la pandemia agobia a los costarricenses, el gobierno de la República, de una forma muy atinada, hay que reconocer, obliga a todas las familias mediante una ley o mediante un decreto más bien, o podemos llamar una orden sanitaria, de permanecer confinados en sus hogares. Esta situación, sin duda alguna, ha sido una arma efectiva contra esta expansión, pero ha acarreado consecuencias muy delicadas, sobre todo en el bolsillo de muchas familias que han visto disminuidos sus ingresos por razones de todos conocidos. Y es que efectivamente hemos escuchado manifestaciones de angustia, de preocupación y de molestia, porque muchas familias han percibido o sentido que los recibos eléctricos han llegado muy altos. Queremos decir primero que nadie de estas empresas, ninguna empresa ha promovido ningún aumento tarifario que haya coincidido con esta coyuntura, que nadie lo va a hacer porque hay una limitación de ARECEP que impide celebrar audiencias con este fin. Sí queremos decir que el IVA ha estado causando impactos en los bolsillos de muchos costarricenses que se han asombrado por el recibo tan alto que ha llegado. Y queremos decir que 25,000 familias más de las que ya pagaban el IVA están siendo incluidas en este nueva facturación. De tal manera que, insisto en que las empresas distribuidoras no somos quienes nos vayamos a beneficiar con el IVA. Apenas somos recaudadores que recogemos el impuesto y se lo trasladamos al fisco. Eso que quede muy claro, porque lo que hemos hecho simplemente es comprometernos en que los servicios que prestamos
lleguen a todas las familias para que la presencia activa de esta lucha contra la pandemia continúe. Y por tal razón, hoy nos estamos aquí comunicando con todos los abonados para transmitir este gran problema que consiste en un resentimiento de muchos costarricenses que creen que estos aumentos en el consumo obedecen a cobros adicionales de la empresa, siendo todo lo contrario. Es simplemente el efecto que tiene el IVA y el aumento escalonado de las tarifas que está significando el mayor consumo que están teniendo las familias en sus hogares para poder mantenerse ahí unidos y combatir la pandemia. Ahora quisiera darle la palabra a don Adán Marchena, representante de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, quien va también a dirigirles unas palabras. Gracias, don Alan. Muy buenos días a todos los damas y caballeros de prensa que sintonizan. Tal vez poniendo un poco el tema en contexto para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Fuerza y Luz tiene poco más de 580,000 clientes, de los cuales el 87% pertenece al sector residencial. Estamos hablando que son cerca de 505,000 clientes que tiene la Compañía Nacional de Fuerza y Luz del sector residencial, ubicados dentro de su zona de concesión. Si bien es cierto, tenemos residenciales, urbanizaciones, pero también tenemos clientes del sector residencial de zonas alejadas, de los sectores altos de Coronado, de Acerrí, de Ciudad Colón, en fin, son 920 kilómetros, poco más, de concesión de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y que producto de las medidas sanitarias que se vienen aplicando, como lo cita don Alan, pues se presentaron todas las características y todas las condiciones para que se dé un incremento de consumo en los hogares de los costarricenses. Las escuelas están cerradas, los colegios están cerrados, las universidades están cerradas, mamá, papá, encargados de familia haciendo teletrabajo en mejor de las condiciones, pues si no viviendo una situación particular en su trabajo, corte parcial o total de su trabajo. Pero bueno, entonces al estar en confinamiento se presentan las condiciones, lastimosamente, de incremento de consumo y por ende son muy susceptibles a pasar el tope de los 280 kilovatios hora y por ende que se le facture el impuesto de valor agregado. En el caso de Fuerza y Luz, tenemos un aproximado de 30,000 clientes que están dentro del rango de los 250 a los 279 kilovatios hora, que por variaciones muy sutiles del consumo se les estaría facturando impuesto de valor agregado. Solamente en comparación de marzo a abril, para el sector residencial se facturaron adicional una diferencia de 7 millones de kilovatios hora. Durante las últimas semanas han sido muchas las consultas por parte de nuestros clientes por los medios que tenemos disponibles, consultando el porqué del incremento en su facturación. En efecto, como le decía don Alan, la Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos emitió una resolución que las tarifas quedaron congeladas hasta el 1 de julio. No hay incremento tarifario como tal, simplemente son situaciones de consumo y repito que al pasarse de los 280 kilovatios hora, pues entonces se ven sujetos a que la compañía y las demás empresas distribuidoras realicen ese cobro. Son cerca de 1,000 transacciones, 1,000 gestiones que se han realizado durante las últimas semanas a todos los clientes en pro de facilitarles algún arreglo de pago, alguna prórroga de pago, donde casi el 70% pertenecen al sector residencial y hemos venido dando esas facilidades porque sabemos de la situación que apremia. Pero sí hacemos ese llamado a los clientes para hacer ese ahorro de energía, que es la única forma que puede paliar el importe de la facturación que puedan tener. Garantizamos una facturación de calidad todos los días durante el mes, hacemos el recorrido por los sistemas de medición para hacer la lectura de los sistemas de medición y hacer una facturación confiable. Pero repito, la facturación en sí obedece a condiciones muy particulares que se están dando por la situación coyuntural que tenemos y por ende ese llamado al ahorro de energía. Don Rubén. Muchas gracias.
Muy buenos días, muchas gracias por estar acá y darnos la oportunidad de comentar un poquito sobre esta situación que se está presentando para algunas familias. Queríamos presentarles unos datos y un ejemplo como para que esto pudiese quedar tal vez un poco más claro. Tal vez como preámbulo recordar que con la aprobación del IVA, esta ley lo que hace es modificar la exoneración que teníamos anteriormente y ahora las personas que consumen menos de 280 kilowatts están exoneradas y las que consumen más de 280 tienen que pagar el 13% de IVA. ¿Qué es lo que sucede? Como comentaban los compañeros, con la crisis del COVID-19, ahora la gran mayoría de familias estamos más tiempo en nuestras casas y en consecuencia aumenta el consumo por electrodomésticos, por lo que es cocinar, etcétera, etcétera. Entonces, queríamos hacer un ejemplo de esos que mencionaba don Adam, que ellos tienen unos 30,000 ahí en el límite, ¿verdad? Más todos los que ya actualmente han excedido, de qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, una familia que consume 260 kilowatts al mes, esa familia estaba exonerada, no pagaba el 13%, ¿verdad? Con solo que esa familia suba su consumo un 10%, que eso equivale a 26 kilowatts, esa familia ya va a pasar de los 280. Va a empezar a consumir 286 kilowatts. Y entonces se le va a generar un aumento. ¿Hay un aumento porque ahora consume más electricidad? Sí, pero del aumento que va a sufrir esa familia, el 55% de ese aumento corresponde al IVA que va a tener que pagar y antes no pagaba. En el siguiente cuadro, digamos, vemos lo que es el desglose propiamente de la facturación de electricidad. Recordemos que en el recibo vienen otros cargos, como por ejemplo bomberos, viene alumbrado público, pero lo que es propiamente electricidad son estos rubros. Tenemos unas tarifas, por ejemplo, esto es con base en una referencia de tarifas de Copelesca, que es bastante similar a otras distribuidoras, en el cual tenemos un costo de los primeros 200 kilowatts, que es un costo más bajo de 74 colones por kilowatt, tenemos un costo por encima de 200 kilowatts, que es de 94 colones. Entonces, como vemos ahí, la familia que tenía costos de sobre 260 kilowatts pagaba 20.604 colones al mes, y esa misma familia aumenta el consumo un 10%, empieza a consumir 286 kilowatts y empieza a pagar 26.049 colones. ¿Qué es lo que sucede? Hay una diferencia de 5.445, pero esa diferencia, el 55% de esa diferencia de esa familia es el IVA. Son esos 2.996 colones que se ven ahí de IVA, que con 286 kilowatts paga y antes no tenía que pagar. En el siguiente cuadro, para verlo tal vez un poco más gráficamente, ahí vemos a la derecha cómo el aumento, el total del aumento es la barra de la izquierda, y el monto de IVA es el de la derecha, para que ustedes vean el peso que eso tiene. Entonces, básicamente esta familia, claro, le llega el recibo, le está llegando el recibo prácticamente una quinta parte mayor que el mes anterior, pero esa quinta parte que le aumentó, el 55% es por culpa de este efecto del IVA, ¿verdad? Entonces, esos 5.445 colones que va a tener que pagar de mar, 2.996 colones corresponden a ese IVA. Nosotros hemos, como decía don Alan, previsto desde hace ya algunos meses y hemos venido repitiendo constantemente lo delicado que es este tema del impuesto de valor agregado para las familias, y recordemos que esto es solo el impacto directo que causa el IVA. También hay un impacto indirecto del que hemos venido hablando en los últimos meses y que ya ha empezado a impactar las tarifas, que nos preocupa mucho, y don Eric Rojas nos va a comentar al respecto. Muy buenos días a todos. Como bien lo indica don Rubén y los compañeros que me antecedieron, este tema IVA viene afectando los recibos eléctricos de los consumidores. Y como bien lo decía don Rubén, el tema indirecto, que también lo hemos venido indicando incluso desde hace algunos meses antes del tema de COVID-19, lo que viene a hacer es que cuando las distribuidoras compran la energía a el ICE para distribuirlo en sus zonas, tienen que pagar el 100% de este IVA. Pero al haber un sector exonerado en la parte de distribución, como es este sector residencial que consume menos de 280 kilowatts,
ese IVA no se logra trasladar a estos consumidores. Y eso provoca en las distribuidoras que tengan que asumir ese costo, esa diferencia, y por el procedimiento que tenemos a nivel nacional del sistema al costo, debe trasladarse directamente a las tarifas. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el efecto indirecto que esto ocasiona? Que ese hueco financiero que le causa a las distribuidoras lo distribuyan internamente en las tarifas, pero a todos los consumidores, indistintamente si están exonerados o no están exonerados. Y es así como sectores que consumen menos de 280 kilowatts también ven afectado una parte el aumento en las tarifas por este tema. Los que pagan el IVA también se ven afectados por este hueco financiero, incluso el sector comercial y el sector industrial. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Bueno, hablando con la clase política, con los señores diputados, y ya existe en la Asamblea Legislativa desde el año pasado un proyecto de ley que ya incluso ha sido dictaminado favorablemente. Este proyecto de ley, el 21.653, presentado por el diputado José María Villalta y por varios diputados de diferentes fracciones, viene a hacer una interpretación auténtica de lo que es el proyecto de ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, recién aprobado, y que lo que busca es trasladar el tema IVA a como estaba originalmente, donde los servicios públicos, en el tema de electricidad especialmente, este IVA no afectaba. Y eso es lo que se busca con este proyecto. En este momento que estamos pasando con el tema de COVID, si ya anteriormente afectaba y ahora con el tema de COVID-19, pues viene a afectar todavía más, como lo han explicado los compañeros que me antecedieron. Por eso es que estamos pidiendo que este proyecto de ley sea aprobado lo más pronto posible. Ya hay un dictamen, como dije, positivo, y también hay una solicitud, una moción para exonerar de todo trámite a este proyecto de ley que de ser aprobada esta moción, pasaría a primer debate, y eso agiliza bastante el tema de que este proyecto sea aprobado, y que el tema del IVA en los recibos eléctricos y en el consumo de mucha gente, muchas familias a nivel nacional. Estamos hablando de Cope Guanacaste, estamos hablando de Cope Alfaro Ruiz, estamos hablando de Cope Santos, Copelesca, JASEC, SPH y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el ICE, por temas de que no compra energía, sino que ellos la producen, pues no se ve afectado, pero la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, como ya lo hemos visto, y los demás distribuidoras sí se ven afectadas. Por eso es que estamos pidiendo en esta conferencia de prensa que los señores diputados le pongan atención a este tema y que nos alivien lo que ya los consumidores han venido diciendo, que es un aumento importante en sus recibos eléctricos. Muchas gracias. Muchas gracias a los señores expositores de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones y de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Vamos a abrir un breve periodo de preguntas para las que ustedes tengan a bien. Me las pueden pasar al teléfono, o más bien al número de WhatsApp 88 88 38 83. Lo repito, 88 88 38 83. Tenemos ya una consulta de la periodista Patricia Recio de La Nación. Ella consulta: ¿cuál es el panorama financiero de las empresas eléctricas en este momento? Si bien hay un aumento en el consumo residencial, se registra una baja en el industrial. ¿Cómo los ha afectado eso? ¿Han estimado un porcentaje de pérdida? ¿Y qué podría representar para la prestación del servicio en un corto plazo? Además, ¿qué tanto han calculado los impactaría el impago de recibos por parte de los abonados durante estos meses de mayor crisis económica? Vamos a darle en primera instancia la palabra a Rubén Zamora de CEDED y en segunda instancia a don Adán Marchena de la compañía. Rubén. Sí, muchas gracias. En lo que respecta
a las empresas que conforman CEDET, que son las 2 empresas de distribución municipales, SPH, JASEC, y las 4 cooperativas, Copelesca, Cope Guanacaste, Cope Alfaro Ruiz y Cope Santos, efectivamente, como es lógico, esto ha tenido un impacto financiero, ¿verdad? Como bien lo menciona la señora periodista, sí, en algunos casos ha habido un aumento, digamos, del consumo residencial, pero al mismo tiempo se ha dado, digamos, una disminución, sobre todo en lo que es el sector comercial. En algunos casos, el sector comercial ha tenido una disminución hasta de un 14%, ¿verdad? Que eso realmente hace que sea bastante sensible. Entonces, al final nosotros también manejamos, digamos, una afectación global, ¿verdad? O sea, porque hay que tomar en cuenta, bueno, al final, ponderadamente, cuánto es lo que está disminuyendo mi demanda si tomo en cuenta residencial, comercial e industrial. Y los primeros datos, digamos, que tuvimos del primer mes, cuando estamos hablando de cuando empezó toda esta situación en marzo, ese dato implicaba, digamos, una contracción de aproximadamente un 7%. Ese dato va a ir evolucionando como vaya evolucionando, digamos, esta crisis. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que aquí tenemos un doble efecto, porque si bien vamos a tener un efecto por la disminución del consumo, de la demanda, y eso evidentemente genera menos ingresos, también tenemos un efecto en la recaudación. Porque independientemente de lo que terminemos facturando, también hay que tomar en cuenta, bueno, de eso que facturamos, cuánto realmente las personas a nivel de las familias, los comercios y las industrias lo están cancelando, lo están pagando, ¿verdad? Y prácticamente en ninguno de los casos es el 100% de las personas, nunca es el 100%, ¿verdad? Pero actualmente, digamos, tenemos varias situaciones, varios casos de empresas donde tienen, digamos, pendiente de pago un 10% de la facturación. Entonces ahí ese es un factor también sumamente relevante porque obviamente impacta, genera un estrés, digamos, en la situación financiera de las empresas. A eso hay que sumarle que de parte de las empresas distribuidoras, tomando conciencia de la situación en la que estamos, se ha abierto las puertas desde hace ya varias semanas para que las personas puedan ir a las empresas distribuidoras, bueno, contactar a las empresas distribuidoras y hacer arreglos de pago. En el caso de estas empresas, estamos hablando de más de 3.000 arreglos de pago que suman un total de 770 millones de colones en arreglos de pago. Entonces, pues ahí también eso genera un impacto financiero, puesto que esos arreglos de pago significan que no se van a recibir, digamos, todos los recursos que estaba previsto que se recibieran. Y le doy la palabra a don Adam para que ahora nos complemente con la información de la CNFL. Sí, claro. Si bien es cierto, hay un panorama muy similar a lo que expone don Rubén. Sí hay una realidad que incrementa el sector residencial, pero dadas las directrices para algunos negocios dejaran de operar o que operaran parcialmente, pues el sector industrial, en efecto, en la facturación con CNFL bajó en comparación de marzo a abril cerca de un 8%. El comercial también tuvo una baja en el consumo cerca del 20%. Entonces, pero eran escenarios que estaban previsibles producto de las medidas que se estaban tomando. Confinamiento en los hogares, más consumo en el sector residencial, pero comercio e industria dejan de operar por la naturaleza del negocio. Pero también está el tema pues, de la morosidad. Tenemos una morosidad, no quisiéramos llamarle incobrabilidad, porque a fin de cuentas son deudas que debemos de gestionar todas las empresas distribuidoras. El ente regulador ha tomado algunas iniciativas en torno a estarnos pidiendo información a todas las empresas distribuidoras para colaborarnos de alguna forma y ser conocedores de primera línea que viene pasando. Posiblemente sí va a haber un impacto para todas las empresas distribuidoras. En el caso de Fuerza y Luz, la morosidad que rondaba cerca del 4.5 a 6%. En este caso estamos manejando porcentajes del 13%, pero los administramos día a día, vamos viendo cómo evoluciona. Lastimosamente eso no quita que tengamos que tener personal en sitio para estar gestionando el cobro.
hacemos gestiones administrativas de gestión de cobro, pero también visitamos a los clientes, porque si un cliente no se nos acerca a las empresas distribuidoras para formalizar algo, entonces nos genera una sensación de ver qué es lo que pasa. Entonces estamos visitando a los clientes y el primer llamado que hacemos es que formalice algo con la empresa distribuidora, ya sea una prórroga, un arreglo de pago o una moratoria. En el caso de Fuerza y Luz, cerca de 2.500 millones se han manejado por moratoria para clientes del sector comercial e industrial. Cuando hablamos del tema de moratoria es porque se nos paga la mitad y la mitad es la que se estaría financiando para el segundo semestre del 2020. Muy bien, don Adán. Tenemos una consulta de Amairani Pizarro de AM Prensa para don Alan. ¿Hasta qué fecha podrán las familias acceder a los distintos arreglos de pago de sus servicios de electricidad, tomando en cuenta un contexto de pandemia que constantemente cambia? Se hace un llamado al ahorro de energía, pero ¿qué pasa en los casos donde el teletrabajo es necesario? Pues se trata de la única forma que tienen las personas para trabajar actualmente. ¿Podría existir alguna facilidad por parte de las distribuidoras para reducir el impacto económico que tendrán los consumidores? Bueno, muy buena pregunta. Mientras esta situación prevalezca en el marco de las obligaciones y digamos alertas que tiene el Ministerio de Salud, la situación de las empresas será estar anuentes a prestar toda colaboración para que las familias puedan hacer los arreglos de pago. Es decir, aquí no existe un periodo cerrado. Lo haremos mientras perduren las condiciones que se están dando en estos momentos, de hacer que las familias permanezcan en sus casas, que las familias laboren de sus casas y que los hijos y todos los otros dependientes puedan estar ahí. Nosotros no tenemos fecha y creo que la disposición de arreglos de pago, de ajustes y todas estas cosas que tienen que ver con la necesidad de colaborar están abiertas permanentemente. Hasta tanto, repito, el gobierno no levanta esta alerta. Tenemos una consulta de Andrés Navarro de Noticias Monumental para don Eric Rojas. Si puede ampliar sobre el proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, ¿cuál sería la solución que vendría a traer? ¿Qué es lo que busca? Bueno, el proyecto de ley, el 21.653, como indiqué anteriormente, lo que busca es eliminar el pago del IVA en el servicio público de distribución de energía eléctrica. En este caso, anteriormente a la ley de fortalecimiento de los servicios públicos, no se pagaba el IVA en algunas compras de energía. Ahora, con este tema de la ley de fortalecimiento, se cargó el 13% a las compras de energía, pero con la deficiencia que hemos indicado de que al haber un sector que consume esa energía, de que no se le puede trasladar ese IVA, ese impuesto, pues tiene que salir de algún lado. Y las distribuidoras trabajan con una tarifa que llaman tarifa de servicio al costo. Entonces no tienen de dónde tomar y por ese procedimiento deben de trasladarlo a las tarifas. O sea, deben cargarlo a sus tarifas, ir a decirle a Arecep, estoy teniendo este problema y por ende no puedo trasladarlo a los consumidores, tengo que hacerlo de alguna otra forma. Y la otra forma, por el sistema solidario que tenemos en Costa Rica, es cargarlo a los residuos de todos. Entonces, el proyecto de ley lo que busca es eliminar eso, dejarlo como originalmente estaba y que no se cobre este impuesto en su totalidad. Como lo dijo bien don Alan, este no es un impuesto para donde las distribuidoras tengan algún beneficio o se dejen esos recursos, sino que son trasladados, pero en este momento, ante un servicio público tan esencial que genera competitividad al país, pues creemos, como lo habían pensado los padres de la patria de todos estos periodos hacia atrás,
de que cargar los servicios públicos en este tema con impuestos, al final lo que causaba era un tema de ser menos competitivos, y por eso a eso le sumamos el tema de COVID, como lo están diciendo bien los compañeros, pues es evidente que se hace urgente que este proyecto de ley se apruebe. Don Adán, también de Amairani Pizarro de AM Prensa, se hace un llamado al ahorro de energía, pero ¿qué pasa en los casos donde el teletrabajo es necesario? Pues se trata de la única forma que tienen las personas para trabajar actualmente. ¿Podría existir alguna facilidad por parte de las distribuidoras para reducir el impacto económico que tendrían los consumidores? Bueno, básicamente las medidas que hemos venido aplicando en torno a las facilidades y arreglos de pago. Podemos decir dichosamente que si tenemos clientes en condición de teletrabajo, pues dichosamente están en condición de teletrabajo. Tenemos otras familias donde los encargados, padre, madre, pues perdieron el trabajo total o parcialmente, y esos son los primeros que estamos ubicando para darles esa facilidad, ¿verdad? Si un cliente tiene una condición de teletrabajo, pues digamos que tiene una condición privilegiada dentro del sector que pudiera permanecer. Pero siempre, tanto Fuerza y Luz como las empresas distribuidoras, como bien lo cita don Alan, estamos en la mayor disposición pues, de escuchar y darle esas facilidades de pago que los clientes requieran mientras se mantenga esta situación. Tenemos varias consultas de varios colegas que nos preguntan por la estimación del total de abonados adicionales que estarían pagando IVA durante el último mes. Ese dato sí lo vamos a dar de una vez. Serían 7,000 familias más en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que se suman en abril y 16,300 familias más que se suman para las empresas asociadas a CEDET. Estas son las cooperativas y las empresas municipales. No tenemos más consultas, así que vamos cerrando esta conferencia de prensa virtual. Indicarles que se les estará haciendo llegar el comunicado de prensa a todos los colegas. Igualmente, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, requiere alguna fotografía, algún video o información adicional, con mucho gusto lo pueden hacer llegar al equipo de Brújula Comunicación. Muy buenos días y que tengan un provechoso lunes.